Hablemos de Avatar. Vimos el capítulo 1 y 2 de El solsticio de invierno, que fue el mundo espiritual y Avatar Rojo. Me encanta Avatar Rojo, pero eso es for later. Primero, el mundo espiritual, un rápido review de lo que pasó. Aang, Katara y Sokka encuentran un bosque quemado. Aang está triste, Katara le dice ¡hay esperanza! Y después encuentran un pueblo que está siendo atacado. Maldita sea, ¿qué me está pasando? Está muy bien, continúa. Se calor. Y hay un monstruo que está destruyendo todo. El monstruo se lleva a Sokka porque Sokka es una buena persona y me encantó Sokka en este capítulo. Luego hablaremos de eso. Aang se queda atrapado en el mundo espiritual y después un dragón se lo lleva y le dice tienes que hablar con tu avatar pasado y salvan al pueblo. Y salva al pueblo porque le da esperanza al fantasma. Ay. So cute. Y era un panda gigante. Y del otro lado un plot muy chido con Zuko y Iroh. Claro, en el que se secuestran al tío, ¿no? Bueno, Pero el tío es un warrior y se escapa. no es cierto. Bueno, casi se escapa. Sí, O sea, es un warrior, casi se escapa. Y después Zuko lo rescata. Pero ahorita hablamos de eso. ¿Quieres empezar tú o yo? Tú. Mi primer comentario es el mundo espiritual, que creo que es nuestra primera introducción formal al mundo espiritual. O sea, hay mucho mundo espiritual más adelante. Va a haber cosas sobre eso. Y no sé qué... Esta poquita probadita del mundo espiritual, ¿qué te pareció? Me pareció muy interesante. Sobre todo el momento en el que Aang llega con Katara y no le puede hablar. O sea, como que me pareció muy cool el hecho de que ahora nunca te dicen qué pasó con Sokka. Sí se llama Sokka, ¿verdad? Nunca te dicen dónde estuvo ni qué pasó. Me hubiera gustado saberlo, pero tal vez más adelante lo deduciré, no lo sé. Nunca te dicen realmente qué pasó, pero como que siento que solo Aang puede tener, o sea, como que puede ser consciente en ese mundo, ¿no? Sí, como que solamente él puede conservar el conocimiento. Como Porque que siento que todos los demás solo pierden la noción del tiempo y del espacio y de todo. Como si estuvieran desmayados, no sé. Pero Aang no, Aang es súper consciente. Tienes muy, muy, muy buena observación para saber tan poquito del mundo espiritual. También me gusta mucho eso, me gusta mucho el momento de no lo logré rescatar a Sokka y después nadie puede verme. Sí, ese momento a mí también me gustó mucho. Haciendo un paréntesis, este es un trope que me gusta mucho a mí leer y ver, que es como personas que no pueden ser escuchadas o que no pueden ser vistas, que tal vez están ahí, pero no son percibidas. Hay una película que me encanta un chorro, no me acuerdo cómo se llama, luego si encuentro el nombre lo voy a poner en la cajita de descripción, pero es una película sobre una persona que está muerta, cree que está muerta, y puede tocar cosas, puede mover cosas, pero después te das cuenta de que en realidad no las mueve, como que se voltea y si tira algo, vuelve a su lugar y nadie lo puede ver, y es constante como estar atrapado en un espacio tú solo, aunque estés con personas. Me encanta ese trope. Un libro de Neil Gaiman habla un poco sobre esto, bueno, bastante, se llama el libro de Neverwhere, y me duele, es un trope que me duele, pero me gusta. Sí, es muy fuerte, como mucha impotencia. Sí, esa palabra, incluso la sola palabra de impotencia me duele un poco. Pero sí, me pareció muy interesante eso, como ese momento de impotencia de Aang. Y también me imagino que tenía mucho miedo. Pero está padre que, o sea, lo que entendí con los fantasmas y con el mundo espiritual es que no te tiene que dar miedo realmente. O sea, aunque el monstrillo sí estaba destruyendo y se estaba llevando gente, no les estaba haciendo nada. Y en realidad todo era para que Aang
se encontrara con su avatar pasado. Bueno, más bien le llegara el mensaje de que tenía que buscar y dónde buscar a su avatar pasado. Creo que jamás lo había pensado. No siento que esté relacionado. Creo que fue como un poco una coincidencia. Pero tal vez sí, tal vez era destino espiritual. Ah, ¿cómo es que llegan ahí? O sea, ¿por qué llegaron a ese pueblo? Estaban volando y ven el bosque quemado. Y ellos están de que se ve como una cicatriz este lugar. Y bajan como, y es cuando tú tienen sad boy hours. Uh-huh. ¿Quién era el dragón? O sea, ¿el dragón qué? ¿Vuelve a salir? ¿Vuelve a salir? Es el guía espiritual de Roku. Ang lo dice en el capítulo, se me hace. Eventualmente. At some point. Ya. Sí, ay, maldita sea. Ah, ya, se me olvidó, pero yo al principio del capítulo y gran parte del capítulo pensé que los de ese pueblo eran malos. O sea, yo pensé, no sé, como que algo me sonaba raro. O sea, yo pensé que le habían pedido ayuda a Aang como trampa. O sea, yo pensé que ellos eran malos, ya sea que eran fantasmas o que necesitaban darlo al mundo espiritual o algo, pero tal vez es mi mente retorcida la que pensó esto. Creo que es por el hecho de que no ayudan a Ang. Ajá. Y además, por ejemplo, cuando Katara quiere ir a buscar a Ahsoka, le dice el dudcillo ahí como líder, le dice, no, vente para acá, no lo busques. Y se la lleva, entonces a mí se me hacía muy sospechoso todo eso. Y de hecho yo, hasta el final del capítulo, te lo juro que creí, yo dije, a lo mejor y no es tal cual que sean malos, pero saben que solo Aang puede resolver esto y que lo tienen que dejar. Pues ya ni modo lo que le pase, pero es el único, lo tiene que intentar, entonces lo dejan ser. Creo que tenían mucho miedo. O sea, solo eran personas con mucho miedo. Que muchas veces gente con miedo crea personas malas. Tal vez no personas malas, pero personas que hacen cosas malas. Uh-huh. Logra hablar con el monstruo, Heibai. Logra hablar con Heibai. Le da una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas cosas? Las de... Bellota. Esa, bellota. Quiero decir, las de la era del hielo. Solo me acordé porque dije, ¿cómo se llama esa chica superpoderosa? Ha sido problemas de matemáticas, para que sepas, como no llego a ellos como de la manera razonable. Excelente. Sí. Serías muy buena en un juego que se llama Trap Words. Luego te lo cuento. Va. Y así, creo que lo que no hemos hablado es de Sokka. Que creo que Sokka brilla un poquito en este episodio por no querer dejar a Aang hacer las cosas como solo y por quererlo ir a defender. Incluso Katara es como... como que Katara... Esta es la cosa, creo... Si esto fuera cuestión de fe, creo que Katara es una persona de fe y Sokka es una persona de no fe, de más como lógica y razonamiento. Y entonces creo que por eso Katara se queda un poco adentro y escucha a las personas de que, sí, tiene sentido que el avatar tenga que hacer esto solo. Y Sokka es como, no, sí, necesitamos ir a ayudarlo, le están partiendo la madre. Y puntos para Sokka en este capítulo, it was nice. Sí, pero también está bien, o sea, también yo lo pensé y dije como, ok, pero lo que hizo no fue muy inteligente. Se lo llevaron en un segundo. Sí, no fue inteligente. Es como meterte a salvar a alguien que se está ahogando en un mar no muy picado. No, aunque sepas nadar. Si te metes a salvarlo tú, solo se van a ahogar los dos. ¿Sabes? O sea, sí, tu intención es muy noble. Tu intención es noble, pero no fue lo más inteligente. Tenías que buscar ayuda, ¿sabes? Es el mismo principio. Es como que tu intención es noble, pero no era la manera. Pero estás requete, güey. Y me gusta mucho toda la parte del dragón que lo lleva y de la estatua y ya no entiende y que la comunicación es visual, de imágenes. Me gusta mucho eso. Sí, está muy padre que no le dicen nada, o sea que no hay diálogos, que todo lo enseña con imágenes, que tiene como una visión y él dice como, es que tengo que ir a mi visión. Y del otro lado tenemos al tío Airo siendo un completo
tesoro y haciéndole la vida un poquito imposible a Zuko. Que es de que ahí relajándose en el agüita. Y ya sabe lo que la reacción de Zuko, ¿sabes? Ah, oye, te iba a preguntar. O sea, el tío no lo desterraron, pero él decidió irse con Zuko. Sí. Qué buena onda. No debía haber Hemos regresado después de este corte comercial. Salud. Salud. ¿Y tu tacita? Ahí está. Salud. ¿En qué estábamos? Apenas íbamos a empezar a hablar de Airo y Zuko. Tuvimos unos pequeños problemas y, como pueden ver, es un nuevo día. Así es. Es temprano y yo me acabo de despertar. Sí. Entonces íbamos a hablar de Airo y Zuko. Que pues el Airo tranquilo, ¿sabes? Relajado. Y es emboscado por unos chavos del Reino Tierra a ser traído a la justicia. Me agrada que los de tierra se rebelen, o sea, como que tengan, supongo que lo llevan haciendo constante, no lo sé, pero me agrada que no se dejen, ¿no? O sea, que también peleen de regreso. Sí, creo que igual que ciertos lugares varía como dependiendo de la región. Tal vez alguna región ya está de que demasiado sometida y están como más, se dejan más. Y pues otros no se han dejado aún. Bueno, no los han logrado someter. No sé qué me da esa palabra, someter. Someter. Tengo escrito Airopillo. Me encantan mis apuntes, they're so fun. Porque cuando dice, oh, estoy tan cansado, y se deja caer y tira la chancla. Así para que el Zuko la encuentre en el camino, como Hansel y Gretel. Exacto. Es que me da mucha risa, maldito sea. Que Zuko realmente pues encuentra la chancla y es como... Sí. Ahí la huele, sí. ¿no? Ajá. Noté en ese capítulo que los soldados de la Nación del Fuego están un poquito simples. En el capítulo de los prisioneros y en que son como... Pues son vatos que están ahí haciendo su trabajo, ¿sabes? Y es como... En el capítulo de los prisioneros es como... Sí, un bisonte volador. No, un búfalo volador. Sí. Y aquí es de que... Cuando le dicen de que hubo un deslave de tierra y Zuko es como, la tierra no se deslava para arriba. La tierra no sé si escuchaste, pero cuando está Airo platicando con los soldados del Reino Tierra, les dice que trató de conquistar un lugar por 2 años. Dijo 600 días, pero... Ajá, dijo que lo iban a llevar ahí. Sí, pero 2 años y solo estar como en un campo de batalla, como en el mismo campo de batalla por 600 días. Man. Luego nos dicen qué lugar es. Sí, no voy a decir nada más al respecto porque después van a volver a mencionarlo. Me imaginé que era importante. Y quiero saber, ¿notaste algo en la historia de Airo? ¿Notaste algo en particular que te haya llamado la atención? O sea, yo lo tengo escrito, pero quiero saber si tú notaste algo. ¿En la historia de esas de los 600 días? No, pues, o sea, sí, que capturan a Iron. Oh, no me acuerdo. Iron ve a Aang sobre el dragón cuando está en su forma espiritual. ¿Cuándo dicen eso? No lo dicen, lo ve. Cuando viene de regreso del templo del fuego, ajá, el dragón pasa sobre ellos y Iroh voltea. ¿No lo viste? No me acuerdo.
O sea, a lo mejor sí, pero como que no lo relacioné. Ajá. Ah. That's interesting, that's interesting. Es muy interesante que el Airo pueda ver a las Lo que criaturas nadie del, puede ver. ajá, del más allá. Ya me dio curiosidad. ¡El Airo está muerto! Pues está suficientemente vivo para andar siendo capturado. Ah, yo digo que está muerto. O sea, es un... He's a real MVP con todos sus escape attempts. Y que después... Cuando dicen cosas como que van a partirle, como a aplastarle las manos, son los momentos donde me da de que este pedo es de que guerra de verdad, de que... Y aquí, o sea, es una caricatura. Obviamente, no sé, no nos van a decir gráficamente, nunca te van a decir que sí los torturan o cosas así. Pero tienen que hacerlo, es una guerra. Sí. Eso lo dejan ahí para que los grandes entiendan. Y después llega Zuko como toda una bestia, como todo un monstruo, un animal. Digo, a salvar a su tío. Es que... Me gusta mucho como su amor a su tío. Sí, Y mutuo, también el tío lo quiere mucho. O sea, expulsan a Zuko y él se va con él, ¿sabes? O sea, el tío se va con Zuko. Me parece muy lindo. Creo que dice mucho sobre el tío. Pero bueno. Y siempre, como llega Zuko a rescatar a Iroh, siempre se me ha hecho de que increíble, de que... ¿Qué tanta fuerza tienes que tener en las piernas para mover una roca de ese vuelo? Esa pelea está increíble. De que, y cuando le dice, van a perder, son 5 contra 2. Y le dice, como, compa, ustedes son los que están en desventaja. Y se los echan a todos. ¿Has visto ese meme de El Señor de los Anillos? ¿Sabes quién es Aragorn? Sí, claro. Bueno, que es cuando llega de que todo el ejército de orcos y nada más es Aragorn. Y hay un meme de la foto de Aragorn que dice de que 1000 contra 1 seems unfair for them. Pues así fue. Y el Airo con sus cadenas así. Sí, son bien warriors. Me pareció cool, te digo, que secuestraran al tío. Suena horrible lo que acabo de decir, pero... o sea, que they're fighting back. O sea, como que eso me gustó. Ver que sí lo están intentando. Pero me gusta mucho la relación de Zuko y su tío. O sea, me gusta mucho... es que hay un momento en el que Zuko no sabe si ir por el avatar o ir a salvar a su tío. Sí. O sea, y es como lo más importante en su corazón, salvar al avatar, ¿sabes? Es su misión principal. Pero tiene que ir a salvar primero a su tío. Y no porque necesite al tío para salvar el avatar, sino porque lo quiere mucho. Capturar al avatar. Salvar al tío. Es que eso está diciendo salvar al avatar y me da mucha risa. sorry. Casi escupo mi café. I saw. Pero sí, también creo que eso dice mucho de Zuko. Me encantan las cosas que te dicen mucho los personajes sin palabras. Sí. Eso fue lo que más me gustó. Obviamente la pelea está padre, pero me gustó mucho el hecho de que se queda pensando si ir por el avatar o ir por su tío, y va por su tío. Good content. O sea, porque no es tan malo. Es familia. Es familia. No, y bueno, X que sea familia. O sea, su papá es bien culé. O sea, quiere más a su tío que a su papá y viceversa. ¿De qué estás hablando? El papá de Zuko. Pero tú ni siquiera has conocido al papá de Zuko. ¿De qué estás Creo hablando? que sí, en el siguiente capítulo le dicen que lo desterraron y él le dice, pero me va a perdonar. Y le dice, claro que no, tu papá no es comprensivo. Ya. Estaba de que yo, what the fuck are you talking about? Sí, el papá We de haven't Zuko. seen the storm. tú y tu Storm. Ni Storm. Solsticio de invierno parte 2. Avatar Roku. Estaba pensando ese día,
no me acuerdo exactamente por qué desterraron a Zuko. Según yo, Ujú. o sea, era porque intentó cazar al Avatar, pero se me hace una tontería. No han dicho. Ah, O ok, es que sea, no lo han dicho con lo razón. que, lo que han dicho es que necesita capturar al avatar para regresar a casa. Ah, ok, es que ya estaba desterrado desde antes, desde que empezó la Ujú, serie. Ah, ok, yo dije, a lo mejor no puse atención y lo desterraron y no supe cuándo. ujú. Ah, ok, entonces todo bien, todo bien. Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionaste tú. Tengo anotado de que lo que dice Shao, que dijo el príncipe traidor. Sí, que ¿Qué, te qué digo piensas al que, respecto? pues que, no sé, tengo mucha curiosidad de saber qué hizo y por qué lo desterraron. O sea, entiendo que quiere recuperar, bueno, más bien capturar al Avatar para poder regresar a ser príncipe, porque pues eso es algo muy cool y te perdonan lo que sea que hayas hecho. Pero es curioso que el papá se lo quiere ganar, o sea, Ay, el te papá no trabaste. quiere que regrese. ¿Qué dijiste? Después Que es de... Ah, dije que me parece muy curioso que el papá le quiera ganar capturar al Avatar. O sea, sé que es porque capturar al Avatar es muy cool, pero además siento que no quiere que regrese. O sea, su papá neta sí es bien mala persona. pero el papá no quiere capturar el avatar. ¿De qué estás hablando? ¿No? Pues no han dicho Porque nada de eso. porque cuando lo dejan pasar, o sea, no iban a dejar pasar a Zuko, pero al final lo dejan pasar y todos le dicen de que ¿por qué lo dejas pasar? Y dice porque nos va a guiar al Avatar. Ajá, pero eso es Shao. Todo este tiempo has estado primero que era su primo, después que era su hermano y ahora que es su papá. Oh Ay, my pues, god. ¿qué te digo? Ese Shao tiene múltiples personalidades. Ah, que Ah, confundiste a Shao con el padre de Zuko. Ah, y yo de que no entiendo todos estos comentarios que estás diciendo. es que No ellos hablan entiendo. de su papá y luego aparecen en el barco, no dejándolo Ajá. pasar. O sea, el tío le dice a Zuko, tu papá no te va a dejar pasar. Y Ujú. luego corte a barco, no lo voy a dejar pasar, pues yo pensé que era el papá. Está bien, lo acepto. Este episodio se va a llamar ahora no es su primo, ahora es su papá. Shao es el papá de Zuko. Está bien, está bien. Lo acepto. Va. Entonces no conozco a su papá. ¿No? Bueno, conozco a Zuko y a Shao. Más que suficientes Shao son todos los personajes. Avatar, pero Shao hace todos los personajes, menos Zuko. Menos... Obvio, porque pues, es toda la familia de Zuko. Ay, qué chistoso. It's fine, it's fine. Bueno, pero Shao tiene como misión atrapar a Zuko. La misión de Shao, hacerle la vida imposible a Zuko. Interesante. Qué mal, papá. Ya es broma, ya, continuemos, No. continuemos. Ay, luego llegan al templo este. Que es chido. Sí, llegan al Sí. Templo del Fuego con los Con los monjecillos. sacerdotes del fuego. Y que es como, hey guys, yo soy el Avatar. We cool. Y así, we ain't cool, man. Lo éramos hace 100 años. Get Me up with the encanta program. que haya un personaje, o sea, era muy necesario, si no, no lo iban a lograr nunca. Pero me encanta este personaje que es el traidor de los mens, que en realidad no es el traidor, está bien, Ajá. está haciendo el En trabajo realidad que se es supone el que es único su que no trabajo. es... Y toda la parte como cuando están de que en las puertas del cuarto, me encanta. Otro high point para Katara. ¿Por qué hizo Katara ahorita? Katara hizo que pudieran entrar. O sea, primero fue Sokka se le ocurrió hacer las Ajá. bombitas y Katara fue la que dijo de que espérate, pero parece como que sí entramos. Mm. Y fue la que dijo como que se escondieran y que fingieran que se Team habían effort, entrado. team effort. Y me gustó. Porque Me gustó quiero como piensa. darle un poco de crédito a Sokka. Sí, no, Sokka también. A for trying. Y me gusta mucho cuando finalmente Aang logra hablar con Roku. Que es como, what took you so long? Y el de que... You don't know the day I've been having. Pobrecito. Ay, no, o sea, una parte de mí sí dijo como... Cuando le dice,
Y cuando me necesites, tú sabrás cómo encontrarme y esas cosas. Es como, o sea, no tenía que haber hecho todo esto. No, that's not helpful. Pero yo creo que, al menos como yo siempre lo he entendido, es que todavía es muy nuevo a todo esto sobre el mundo espiritual y necesitaba primero un poco de ayuda para conectar. Eso fue lo que siempre he pensado que es un poco así, Ajá, pero yo qué sí, sé. sí. Que tenía que dar el primer paso, que era verlo ahí, que no lo podía hacer él solito. Sí, y entonces, ¿te acuerdas que le dice el avatar? El Le dice que avatar tiene Roku. que aprender todos los elementos Ah, by the end of summer. sí, le dice como, sí, bueno, ¿te acuerdas que te dije que ibas a tardarte como 10 años en dominar todos los elementos? Bueno, tienes un mes. Creo que es medio año, porque está en el solsticio de invierno. Para verano es medio año. Sí, pero así se sintió, ¿no? Como, bueno, Sí. tienes 6 meses. Nadie lo ha logrado, pero tú sí puedes, muchacho. You're fine, you're fine. Y, Ay, y no. el Lang de que, ¿qué? ¿Qué? Nadie lo logra, eso no se puede, así no funciona el mundo. Ni Amigo siquiera Avatar tengo Roku. 16 años. Sí, ya sé, pobre bebecito. Te iba a decir que me gusta mucho cuando ya entra y que los demás no pueden entrar. No sé, me gusta, me agrada que se sella cuando entra el avatar. Sí, me gusta todo lo que está pasando afuera de la puerta, ¿sabes? Llega Zuko, llega Shao. Sí, crossover todos ahí. Lo que más me gusta de todo el capítulo es cuando Aang es como, mis amigos están afuera de que en peligro, necesito ayuda. Y es Ajá. como, si estás listo, yo te puedo ayudar. Y entonces el avatar Roku posee a Aang y se los echa a todos. Y destruye la isla. ¿Qué display de poder? O sea, No, y sí se sacan todos muchísimo de onda cuando sale el avatar Roku. Y es como... pero todos están de que aterrados, ¿sabes? De que Es que me imagino el nivel de poder, bueno, no me lo imagino, el nivel de poder que tiene. destruyó todo el lugar, de que así, fácil, wow. Destruido, Y destruido, morido. morido. Así, ese capítulo es un gran capítulo. Sí, y todos escapan. Shao no logra capturar a nadie. Y tampoco Zuko, por supuesto. Pero mira, Zuko al menos salió entero y no atrapado, entonces Todos escaparon. ya empezamos bien. Está Bueno, muy sí, no sé. chistoso porque en realidad Zuko es un villano, pero Ujú. el Shao, sí se llama Shao, ¿no? El tío, primo, papá de Zuko. Sí. Shao, Shao es más villano, entonces hace que quieras un poquito a Zuko y que, porque odias más a Shao, como que depositas todo tu Sí. odio en Shao, entonces ya no odias tanto a Zuko y hasta lo quieres. Ent- O sea, ya no, sí, yo no quería entonces que lo es como, capturaran. preferiría que Zuko atrapara a Aang que Shao atrapara a Zuko o a Aang, Ah, no, no sé. O ¿no? sea, no quiero que atrape a Aang tampoco, pero bueno, no quiero que atrapen a Zuko tampoco, pues. Sí. Está padre que pongan como niveles de villanía. Sí. Ah, Zuko, Shao, el señor que traicionó a Haru y a Katara. El El viejito. capítulo. Las fallas técnicas nos consumen. Se acaba de morir todo. Otra vez. Me encanta porque en edición la gente no se da cuenta de lo complicado que es este setup que hacemos nosotras. Ah, Pero creo que vamos pero mejorando. creo que vamos empeorando. O sea, es que las circunstancias están empeorando. O sea, como todo lo que nos ha pasado en estos últimos 2 episodios ha estado cañón, de verdad. Es para mantener como, para machar el aire de los capítulos, ¿no? Exactamente. Para que si mejoramos en calidad, empeoramos en circunstancias. No, cancelado. No, sí, ya toca madera. Madera. Eh,
Bueno, quién sabe de qué estamos hablando, pero ¿tienes puntos de conclusión de este último capítulo? De hecho, no me acuerdo en qué termina el capítulo. Escapan, Avatar Roku se chinga a todo el mundo y... ¿Pero en eso acaba? ah, no sé si Aang les dice que tiene que aprender los 4 No me acuerdo. elementos para el final del verano. No me acuerdo. Ya me acordé que al final a los monjes todos los encarcelan. Sí. Como si que fueran me hace traidores. muy triste. Ujú. Siento que, o sea, no sé, siento que depende de la clase de dictadura totalitaria que tengan. Eso sería como para sentencia de muerte, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, pero Traición. supongo que sí. Supongo que si son de que hombres de mucho conocimiento, tal vez de que no sea lo más indicado matarlos, pero... Es que creo que es un como plot point muy importante estos 2 episodios, porque a partir de ahora, pues, Aang va a tratar de, ahora sí, apurarse. Sí, ya sé, porque solo estaba paseando todos los capítulos anteriores. Ay, me acordé de, en los primeros capítulos, que lo está empezando a buscar Zuko, y que dice como, qué estratégicos movimientos, qué está planeando, y él solo estaba de que, ahora vamos a ir a conocer este pueblo. Oh, sí, el bebé. Solo se estaban divirtiendo. Pregunta. Ok. Después de esto, digo, no quiero spoilers, pero es que mira, por un momento dije como, ¿por qué quieren llegar al Polo Sur? O sea, yo sé que es para que le enseñen a Katara, porque Aang tiene la teoría de que ahí hay waterbenders y que con eso le van a enseñar a Katara. Pero, ¿todavía van a querer llegar al Polo Sur? ¿O ya van a tener una misión más importante que llegar al Polo Sur, que está al otro lado del mundo? Creo que no es un spoiler, pero esa es la misión de la temporada, es llegar al Polo Sur. Ah, ok, o sea, van a seguir viajando por todo el planeta hasta llegar al Polo Sur. Yeah. Y pues claro, cosas van a pasar. Siento que Pero es que Avatar es una, a pesar de ser una caricatura, creo que es una serie bastante enfocada en la historia. O sea, creo que hay muy pocos capítulos que realmente son como que capítulos de relleno, ajá. ¿sabes? Siento que siempre hay algo relevante para la historia. Sí, Casi suma. siempre. Suma a la historia siempre. Sí. Ah, te digo que se me hace muy raro que quiera ir al Polo Sur a que le enseñen los de agua, que entiendo que él tiene que dominar todos los elementos, tiene que dominar el elemento del agua, pero ya conoció a los Earthbenders súper buenos, o sea, ¿por qué no aprendió de ellos a dominar primero la tierra? Ya estaba ahí. Antes de que cerremos, hasta ahorita, estos 8 capitulitos que hemos visto, ¿tienes algún personaje favorito? Katara. Que no sea Appa. Ah, Katara, que no sea. No, bueno, Appa es hermoso, pero, o sea, no creo que cuente como un personaje que tenga muchos diálogos y esas cosas. Digo, Katara. Appa es hermoso, pero Katara. ¡Wow! No sé, no lo estaba esperando. Tal vez es porque No lo Porque no la veía tengo. venir. Pero sí. Tal vez no la tengo tanto en el radar. Pero interesante. Katara es mi personaje favorito hasta ahora. Muy bien. Porque es súper femenino. Girl power. Es toda una guerrera. Baby girl power. Además, lo que más me gusta de Katara es su sentido del humor. Me da mucha risa, es muy sarcástica. Pero además es muy linda, ¿sabes? O sea, como que es muy linda, pero de repente se echa unas bromas bien sarcásticas que son sutiles, muy sutiles. Sobre todo hacia el Sí, hermano, como- pero no es mala con el hermano, ¿sabes? Es muy buena, de hecho. Es muy Son- linda, Hermanos. Sí. pero me da mucha risa su sentido del humor. Muy bien. ¡Ah! ¿Cuál fue tu parte favorita del capítulo? Ya estaba a punto de decir. De los 2 capítulos. Bueno, estos capítulos. Sí, te voy a decir de los dos, porque la verdad es que no me acuerdo exactamente en dónde termina uno y empieza el otro. Para mí el capítulo ya ahorita en mi memoria es uno largo. Un capitulote. Ok, mi parte favorita del capítulo es definitivamente cuando entra a hablar con el Avatar Roku. O sea, definitivamente. Pero más que cuando entra y hablan, cuando salen juntos. Bueno, juntos en uno. Sí, O sea, es como muy épico, ¿sabes? me encantó. Sentí como Sí, toda yo la también. epicness ahí. Dije como, Sí. wow.
¡Qué poder! Mi parte favorita del capítulo anterior es cuando todas las interacciones de Aang con el dragón de Roku. Me gusta Mm. mucho. Está muy bonito. Además me gusta porque al principio te da miedito. Bueno, a él le da miedito porque no sabes si es un fantasma malo. Gracias por estar aquí. Chavos, ¿qué les gustó más de estos capítulos? ¿Ustedes tuvieron algunas concepciones diferentes cuando empezaron a ver la serie y no sabían qué iba a pasar? ¿Se acuerdan? Porque la mayoría de la gente vio eso cuando eran Niños. tiny, whiny babies. Sí. Yo todavía soy una tiny windy baby. Disculpa, ¿cuántos años tienes? Los que tú Ok. quieras. Los que te quieras. As always, un placer tenerte aquí. Gracias. Y hablaremos más de Avatar. A pesar de que fue un par de capítulos muy difíciles de grabar con muchos impedimentos, igual fue muy divertido. Así que los queremos mucho. Denos un like, por favor, si les gustó. Y coméntenos algo divertido. Y yo no lo voy a leer, no se preocupen. A menos que Regina me diga que sí lo puedo leer. Bye.